Saludos amigos, en esta ocasión les vengo a traer una reflexión acerca de la película Turning Red. Ya en otras ocasiones había hecho otros análisis con perspectiva bíblica acerca de la película de Huntrix, bueno, no se llama Huntrix, ¿verdad? Son las K-Pop Demon Hunters y otras películas, ¿verdad? Entonces, hoy voy a hacer este pequeño análisis basado en la película Turning Red. Voy a tratar de ser un poquito breve, no extenderlo tanto porque pues a veces nos metemos tanto en los detalles que pues podría hacerse un video muy largo. Espero que este tipo de análisis les guste, que les edifique en algo. Vamos a tratar de confrontar obviamente los aspectos más espirituales, vamos a ir analizando la historia y confrontarlos con la escritura, con la Biblia, esperando que les ayude a discernir qué es lo que sí podemos tomar y qué cosas no podemos tomar. A veces se sataniza todo y pues dicen que todo es del diablo. No todo lo que hay en televisión, en el cine, no todo es del diablo, no todo es de rechazar, pero sí tenemos que ser sabios y prudentes, ¿verdad? Para saber qué sí tomamos y qué no tomamos. Dentro de esta película ha sido rechazada porque hay una parte donde se realiza un ritual. Entonces vamos a analizar qué tan espiritual es ese ritual y si es correcto o incorrecto que veamos esta película. Así que pues vamos a ir empezando a analizar la película. Primeramente, analizando la dirección de esta película. La dirección, o sea, me refiero a quién dirigió la película, fue a cargo de Domi Chi. Esta directora nos dejó algo interesante porque ella como que reflejó su vida a través de esta película. Porque esta película se estrenó el 11 de marzo del 2022, pero podemos ver también que la historia que se narra no ocurre en el año 2022, sino que la historia que se está narrando se lleva a cabo en el año 2002 y la protagonista que tiene en pantalla tiene 13 años de edad. Quiere decir que la protagonista que está en el 2002 de 13 años al 2022 tendría 33 años y esa es justo la edad que tiene actualmente la directora, bueno, cuando se estrenó la película. Entonces, pues más nos da a ese reflejo, ¿no? De qué es su vida. Como ya sabrán, si es que vieron la película, pues el protagonista se convierte en un panda rojo. Entonces, obviamente significa que el panda tiene que ser interpretado, porque la misma directora sí ha admitido que se basó en su propia vida para inspirarse en esta película. Por lo tanto, pues podríamos decir que esta película está inspirada en hechos reales. Obviamente no se convierte en panda, pero tiene un significado que también muchas veces se entiende de una manera incorrecta. A mi parecer, esta película fue muy infravalorada. No se le dio la importancia que yo creo que sí hubiera merecido. Y por esa razón es que quiero que analicemos algunos aspectos de esta película. Fíjense, vamos a ahora sí ir entrando en lo que es la trama. Tenemos que esta protagonista, que es Mei, esta jovencita, empieza con estas fotos donde se ve cómo va desarrollándose y pues esta primera imagen nos lo dice todo, de 1994, donde vemos a la protagonista muy servicial, muy condescendiente con sus padres y pues de alguna manera siendo ese orgullo para ellos. Me gustaría aclarar que, como un pequeño contexto cultural, hubo varias veces que en China hubo algo así como exilios masivos, donde muchos chinos salieron de su tierra para buscar refugio, principalmente después de las llamadas guerras del opio. Entonces hubo muchos grupos de chinos que buscaban salir de su tierra para buscar mejores condiciones de vida, aunque no siempre lo lograban, porque muchos de estos chinos terminaron siendo contratados para construir en Estados Unidos las vías férreas para los trenes que unían a todo el país, pero con unos contratos que eran casi esclavitud. O sea, la esclavitud ya había sido abolida, pero esos contratos eran muy opresivos. Entonces era prácticamente otra forma de esclavitud. La única forma que tenían los chinos de ir consiguiendo derechos humanos, porque pues obviamente fue un proceso difícil, era haciendo pequeños poblados, no son poblados, ¿cómo llamarle?
Unirse, ¿no? O sea, unirse entre ellos, hacer su localidad. Eh, por eso es que actualmente en muchos lados, en muchos países, encontramos los famosos barrios chinos. Incluso aquí en Ciudad de México hay un barrio chino. En varios países existen los barrios chinos. Y era por eso, era para tener un soporte político que les diera un respaldo. Entonces sí, era muy importante tener claro su linaje, de que dónde provenían, y eso les daba cierta pertenencia. Por eso, o sea, en ese contexto es que, aunque la historia que estamos aquí narrando ocurre en Canadá, también está el barrio chino, y ahí es donde está ocurriendo todo esto. Y por esa historia, por ese contexto histórico, es que hay un gran apego a las raíces y un gran apego a la familia. Ajá, entonces eso influye mucho en la formación de esta pequeñita. Y el principal conflicto que va a tener es relacionar su relación, valga la redundancia, su relación familiar con, o sea, conciliarla con su relación social, porque ella al ser pequeña se está formando en una cultura diferente. Entonces, ese choque cultural, ese es el centro de esta película y vamos a partir de ahí, ¿verdad? Entonces, esta jovencita pasan los años, ella sigue creciendo. En la imagen que muestra la niña, vemos cómo es el reflejo de la mamá. La mamá está peinando a su hija y la hija está peinando a la Barbie, porque pues la escritura dice que el padre no hace otra cosa sino lo que ve hacer al hijo. Entonces está formando, ¿por qué? Porque así es como se van instruyendo las generaciones, transmitiendo de padres a hijos enseñanzas y costumbres. Ahora, esto puede ser bueno o puede ser malo. Como ya lo veremos ahorita, va a haber aspectos muy malos. Hay un detalle que voy a resaltar más adelante, pero quiero que lo vayan viendo. La mamá siempre se relaciona algo con el color verde y la niña siempre se relaciona con el color rojo. Y ahorita les voy a dar mi interpretación de qué significa esto. Pero, fíjense, la siguiente imagen ya vemos a esta niña ya grandecita de 13 años, pero si se dan cuenta, esta es la misma pose de la primera foto. Es la misma. Si se dan cuenta, de 1994 a 2002 es la misma pose y la misma expresión, pero si se dan cuenta, esa expresión que tiene la niña no es una expresión natural, es una expresión forzada. O sea, ella se está forzando literalmente a ser agradable a sus padres, ¿verdad? Ser el orgullo de sus padres. Ella misma lo dice en el trayecto de la película. Ella dice que toma sus decisiones, pero también dice que a veces sus decisiones son las mismas decisiones que sus papás. Ahora, viéndolos desde el punto de vista bíblico, eso debería ser lo correcto, pero por la razón aquí es incorrecta. Lo correcto es que nuestro pensamiento sea el mismo que el de nuestros padres, incluso enfocándolo al del Padre Eterno, Padre Espiritual, a Dios, debe ser el mismo pensamiento, pero no porque sea impuesto, sino porque deberíamos de estar en un mismo sentir. Tratándose de nuestra relación espiritual de Dios como Padre y nosotros, sabemos que nosotros tenemos que ir cuadrando nuestra mente y voluntad a la de Él. Pero tratándose de los padres sí cometen errores. Entonces hay que tener mucho cuidado de no replicar sus errores, ¿verdad? Porque si hacemos o cometemos los errores de nuestros padres, a eso se le llama maldición generacional. No como dicen en algunas iglesias que si te hicieron una consagración y que no sé qué, que tienes que romper maldiciones generacionales, esas no son las maldiciones generacionales. Porque cuando una persona se acerca a Cristo y nace de nuevo, las maldiciones generacionales que tienen que ver con lo espiritual, ahí inmediatamente se rompen o desaparecen. Pero las maldiciones generacionales que tienen que ver con las costumbres, esas son las peligrosas, porque se van llevando pues por medio de la enseñanza y la asimilación. Pero bueno, voy a entrar en ese tema más adelante y vemos cómo esta familia dirige un templo. Pequeño detalle curioso, esos pandas de la entrada se llaman Bart y Lisa, seguramente haciendo alusión a los personajes de Los Simpson. Pero bueno, este templo es el templo de la familia, donde dicen que no le rinden culto a los dioses, sino a su familia. Entonces vamos a interpretarlo como que es un respeto, porque es lo que se ha enseñado, un respeto hacia los ancestros, hacia tu linaje, hacia tu familia.
y hacen un pequeño comentario y como que no solo hombres, también mujeres, aunque después nos daremos cuenta que realmente no es que sea también mujeres, sino que son solo las mujeres. ¿Por qué? Porque esta película representa un sistema de matriarcado, ¿verdad? Por eso es que la mamá es la que manda y el papá pues rara vez abre la boca. Y Mei, la protagonista, junto con su mamá, se encargan de todo el templo. No solamente de dar las visitas guiadas, de mostrar ante los turistas, sino también de todo el aseo, de todo lo que tiene que ver con el templo. Lo cual, pues, no solamente denota esa devoción, pero sino también denota como un poco de aprensión de la mamá a tenerla ahí, ¿verdad? Desde aquí ya hay una situación que no se ve tan natural, sobre todo porque las amigas de May la quieren invitar a otras actividades como el karaoke y pues dice que no quiere, pero en realidad no puede, porque se siente obligada a honrar a sus padres. Y también hay un gran error que mm, podría ocurrir, ¿no? En ese tipo de mentalidad, porque dice la protagonista, honra a tus padres, ese es su propósito, pero dice, ellos son los seres supremos que te dieron la vida. Y ahí dice, a ver, honrar, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra honra, se escribe, la palabra griega se escribe como timé. Hagan de cuenta como escribir tiempo en inglés, time. Así se escribe, timé. Nada que ver con el inglés, es la pronunciación griega. Esa palabra griega significa darle valor. Por eso dice la palabra, no le debas a nadie nada. Págale al que le debas honra, págale esa honra. O sea, hay que honrar, es darle el valor a cada cosa. Ujú. Entonces, eso significa honrar, darle el valor a alguien que se merece. Y el honrar a los padres es el primer mandamiento en la Biblia que viene acompañada de una promesa. La promesa de la Biblia es que si tú honras a tus padres, tus días serán alargados en la tierra y que te va a salir bien lo que hagas. Entonces, pues es obviamente una buena promesa. Ujú. O sea, es un beneficio, ¿no? Digámoslo así, personal. Y yo creo que aquellos que siguen este mandamiento no deberían de ver el beneficio, sino de ver la gratitud pues hacia los padres, que eso es lo que se enseña en esta cultura china, honrar a los padres, nada más que lo llevaron a tal grado que los terminó endiosando hasta cierto punto, porque ahí lo dice, ¿no? Ellos son los seres supremos que te dieron la vida. Obviamente, nosotros le atribuimos nuestra vida a Dios y obviamente los instrumentos fueron papá y mamá, ¿verdad? Pero ahí hay una expresión un poquito que ya sale de lo que es correcto. Dice la protagonista en la película, si honras demasiado a tus padres, podrías olvidarte de honrarte a ti misma. Entonces la expresión parece correcta, parece incluso que esta es la moraleja de toda la película, pero sin embargo sigue estando equivocada. Ajá, ¿por qué? Porque si tú dices que tengas cuidado de honrar a tus padres porque dejas de honrarte a ti mismo, significa que no tienes claro lo que es honra, porque precisamente honra, como ya lo dije, es saberle dar el valor a cada cosa. Y el hecho de que honres a tus padres no debería de interferir en ninguna manera en cómo te honras a ti mismo. Porque si obviamente tienes que competir en honrarte, o sea, darte tu valor como persona y darle su valor a tus padres, significa que estás confundido porque no son conceptos que deban de chocar entre sí. Obviamente lo quieren representar como cuando tú quieres hacer algo y tus papás te dicen otra cosa. Hay que ser sabios y prudentes para encontrar una solución donde tú también cedas, pero al final tú vas a ser el responsable de las decisiones de tu vida. Hablo a los jóvenes, ¿verdad? Yo al grupo de jóvenes de la iglesia les he comentado, nadie te puede obligar al final de cuentas a hacer nada, porque tus papás te pueden decir mil cosas. Pero si tú no quieres, no lo haces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie te puede obligar, nadie te puede vigilar 24 horas al día. Tú decides si vas a hacer o no vas a hacer lo que tus padres te digan. Por honrarlos uno tiene que ceder, pero también tiene que saber tratar con respeto y dignidad a los padres cuando hay un desacuerdo y tratar de hablarlo y tratar de hacer que ellos lo vean. Este es un tema delicado que yo creo que si tú que puedas ver este video tienes esta situación, lo mejor sería hablarlo en una consejería privada donde se te pueda dar pues una guianza específica, ¿verdad? Porque
Como dicen en el mundo, hay un dicho, lo cortés no quita lo valiente. No por el hecho de que no estés de acuerdo con tus padres, significa que no hay otra opción. Pero bueno, no me quiero quedar mucho ahí, en ese punto. Entonces, dice esta jovencita, ¿verdad? Yo tomo mis decisiones, pero a veces mis decisiones son las suyas. Y cuando dice esto, obviamente deja ver que sí está sometida, ¿verdad? Está sometida ciegamente. Pero bueno, hay otro detalle que me interesó mucho, que es cuando llegan a casa, cómo hay esta distribución de roles, porque la mamá es la que de alguna manera está llevando el soporte económico al administrar el templo, que ellos viven de las ofrendas del templo, ¿verdad? Pero en casa el papá tiene su labor, que es la cocina. Pero esto de la cocina se ve como si fuera una pasión. O sea, el papá se ve entregado, se ve comprometido. O sea, yo veo a este personaje cocinando y hasta ganas me dan de meterme en la cocina, ¿verdad? Digo, el hecho de que el hombre no deba estar en la cocina, esa es una creencia más mexicana que de cualquier otra parte del mundo. En México se nos ha enseñado que la cocina es para mujeres. Irónicamente, en Francia, la cocina está considerada que está hecha para hombres y hay mucha discriminación hacia la mujer para la cocina profesional. Lo podemos ver un guiño a eso en la película Ratatouille, donde la única de la cocina que es mujer aclara ese punto, que ha tenido que luchar contra el ego de muchos hombres. ¿Verdad? Es irónico, ¿verdad? La cocina no es excluyente. Ajá, entonces los roles están definidos, sin embargo, uno puede participar en el área que uno quiera, ¿verdad? No por eso significa que haya cosas solo de mujeres o solo de hombres en este sentido, ¿no? De trabajo. Bueno, pero siguiendo con esta historia, mientras está cocinando el papá, aparece en televisión el comercial del grupo que a la muchacha le gusta. Un grupo de una boy band está inspirada claramente en los Backstreet Boys. Recordemos que la historia pasa en 2002. No estaban de moda las K-pop como hoy, ¿no? Los idols, no, pero en el 2002 estaban las boy bands como Backstreet Boys y el grupito ese que sale ahí, el Four Town, está claramente inspirado en Backstreet Boys. Pero la mamá apenas lo ve, inmediatamente lo rechaza. Y de aquí vemos otro detalle interesante. Otra vez, ojo en que los aretes son verdes, ahorita les explico el significado del verde, igual que los ojos. Las sombras verdes, tiene un color verde en los ojos y los aretes. Ahora, bueno, de una vez les voy a decir el significado. El verde, como lo vamos a ver también más adelante en la película, está reflejando la imposición de su propia mamá, la mamá de la mamá, o sea, la abuela, porque siempre viste de verde jade, que es muy tradicional. Entonces el hecho de que la mamá de May siempre tenga algo verde está representando esa sujeción o esa imposición que tiene a la vez de su propia mamá. En este caso tiene verde en sus ojos y en sus oídos. ¿Por qué? Porque gracias a esa imposición ni ve ni oye a su hija. Y en esta escena lo tenemos bien claro, porque la hija trata de acercarse y demostrarle a su mamá qué es lo que a ella le gusta, pero ella no voltea para nada, ni la escucha para nada. O sea, eso está clarísimo. Ella queriendo demostrar lo que le gusta y el papá yo creo que se dio más cuenta estando desde la cocina metido en su trabajo, se dio más cuenta que la mamá. Y lo único que hizo fue criticar a esos jóvenes, que es una música fea, que es música tonta, que no sé qué, que a quién le puede gustar eso. ¿Qué confianza le puede dar a su hija? La hija ya de plano ya se está cerrando. Y luego, para colmo de colmos, todavía habla de una de sus amigas. Dice, de seguro esto le gusta a tu amiguita, esa la rara. Y la expresión que pone la niña May, su expresión como que, híjole, yo no sabía eso. Pone una expresión seria, como que gira la cabeza, como que dando a entender de que yo no pensé que te cayeran mal mis amigas, pero mis amigas pues son cercanas, las quiero. Entonces, esto lo que hace es cerrar la puerta, porque en lugar de que se le dé la confianza a la hija de que, pues a ver, háblame, ¿cómo son tus amigas? ¿Cómo se tratan? ¿Cómo se hablan? ¿A qué cosas te invitan? ¿Cómo están influyendo en tu vida? Que eso sería lo correcto. Si tú eres padre,
o madre de familia, tienes que saber con quién se juntan tus hijos y qué influencia tienen sobre ellos. Ajá. Entonces dice, ha de ser una mala influencia, pero la verdad es que no la conoce a la niña, solamente tiene una imagen como que prediseñada en su mente de cómo debe ser su propia hija, pero de los demás no se ve. Ahora también vemos que la niña May también tiene su brochecito verde, ¿verdad? Que también tiene esa imposición de esa autoridad. Pero de ahí de entrada, May ya no se ve con la confianza como para poderle decir a su mamá eh, que quiere ir a ese concierto porque le gusta a ella, ya no tiene la confianza. O sea, ya hay un error de comunicación bastante, bastante evidente. Ujú. Entonces, la mamá, según ella, tiene esa imagen de que la va a estar cuidando como halcón. Frase que la abuela después repite, ¿no? Que ahí vemos el problema. Entonces, cambiando un poquito más adelante, vemos que May empieza a recordar al jovencito de la tiendita, que es como una de esas tiendas de conveniencia, que aquí en México sería como el Oxxo, así, ¿no? Y empieza a recordar al muchachito y pues empieza a sentir esa atracción. Porque déjenme aclarar que el panda no está representando la menstruación como muchos interpretan. El panda está representando la pubertad, donde empiezan a sentir ya esa atracción por el sexo opuesto. Ahora, ella empieza a ver, a hacer dibujitos y le empieza a ver con otros ojos y se esconde bajo la cama y empieza a hacer un montón de dibujos. Esta escena donde está sudando, obviamente nos deja ver algo más. Ese sudor representa que está imaginando cosas que le están alterando, obviamente, en sus emociones. Yo creo que no tengo que especificar qué tipo de imágenes, ¿verdad? Imágenes que le transmiten cierto erotismo. No estoy diciendo que haga cosas pornográficas, no estoy diciendo eso. No, estoy diciendo que tal vez son imágenes que para ella a su corta edad le pueden causar cierto erotismo. Como por ejemplo dibujar los músculos que se ve que dibuja los brazos del muchacho y el torso desnudo, o sea, no son cosas pecaminosas, pero ella en esta nueva etapa pues le empieza a atraer, ¿verdad? Y yo creo que no hay nada más normal y sano que un jovencito de 13 años empiece a sentir la atracción por el sexo opuesto. Es lo más natural del mundo y los papás tienen que aprender a guiar a esa relación o esa atracción, ¿verdad? Pero igual otra falla de la mamá, ¿verdad? Entonces esta jovencita empieza ahí empieza a dibujar, hasta que la mamá lo descubre. Esta escena en particular donde abre la libreta y cae una hojita es una referencia que es muy típica de varias series, películas, de cuando se ve pornografía. Por las típicas revistas del conejito que en la parte central abres y se extiende en horizontal y cae otra hoja por un póster grande, ¿no? Entonces es como una referencia a eso. Y la cara de desagrado, lo que está diciéndole a su hija indirectamente es que le da asco la manera de pensar de su hija. Eso es lo que le está transmitiendo. Y a la hija le está generando una vergüenza tremenda. Entonces, ¿cómo va a decir la hija, déjame platicarte algo, si está viendo que lo que ella tiene en ese momento en su corazoncito le está dando asco a su mamá? Y tanto que trata de agradar a la mamá, por eso ella misma tiene un conflicto interno, se siente sucia, la mamá la hizo sentir sucia, la hizo sentir como si estuviera haciendo algo que debería de ella de negar. Y no, o sea, es algo que tiene que encauzar. Ahí que vio eso es donde tenía la oportunidad de guiarla, de escucharla, decir, a ver, cuéntame quién es él y por qué estás dibujando esto. Pero como tiene esa imagen tan cerrada de que su hija es la perfecta y tierna niña chiquita, no lo puede concebir. Entonces su mente lo interpreta como que de seguro el tipo este es el que le está influyendo, le está haciendo algo. Por eso le dice, ¿él hizo esto contigo? ¿Él te tocó? ¿Él te habló? Entonces, pues la mamá identifica al joven y pues va y le reclama, ¿no? Que es una escena terriblemente vergonzosa. El pobre chamaco que no tiene nada que ver
Y también van y lo acusan, ¿no? De pervertidor de menores, pero se lleva a la niña y la exhibe mostrando los dibujos y todos se burlan de ella. Yo creo que esa es una inconsciencia. Si a veces se dice que para educar a los hijos, si vas a ejercer esa disciplina de un castigo, que lo hagas en privado. No tienes por qué humillar a tu hijo o a tu hija delante de sus amigos o delante de otras personas, porque eso no es disciplina, eso es humillación. Pero pues esta mamá, que no se atrevió para nada a escucharla, según le pregunta, pero no se esperaba las respuestas, no dejaba que la niña se expresara en lo que estaba haciendo o por qué lo hizo. Inmediatamente la llevó y fue a decirle un montón de cosas y la humilló delante del joven este, delante de los que estaban en la tienda y aún delante de un compañero de la escuela con el cual ya tenía ahí un pleito. ¿Verdad? Entonces, no podemos decir que la niña fuera culpable de absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo aquí. Ella simplemente quedó avergonzada y humillada. Y así es como salen de la tienda, sin saber cómo debe de procesarlo. Está apenas teniendo ese cambio hormonal, ese cambio de crecimiento, ese cambio de mentalidad, donde empieza a sentir una atracción por un chico y su mamá la exhibe de esta manera y ella sale completamente humillada. Entonces, ¿qué es lo que está intentando? Y está tratando de reprimir las emociones, está tratando de contenerse. ¿Por qué? Porque quedó exhibida. No quiere enojarse contra su mamá, o sea, ese es su mayor impulso, no enojarse contra su mamá. Y después May termina haciendo algo que yo creo que muchos hacemos en algún momento. Agarrar la almohada, no sé si alguien lo habrá hecho también, cuando estás con tanta coraje que te sientes tan mal por cómo te trataron tus padres, que tal vez te sientes incomprendido y no sabes qué hacer, agarras la almohada y quieres gritar, pero te tapas la boca para tratar de que no salga el ruido, porque sabes que si te escuchan te van a empezar otra vez a regañar. Yo en mi caso, cuando yo estaba joven, yo lo que hacía era golpear una pared. Como tomaba luego clases de karate en ese tiempo, me ponía a golpear una pared, como la pared tiene la pared de la casa tenía ese yeso encima, el aplanado, pues como es yeso, el yeso es más blandito, entonces en el yeso ahí dejaba marcados los nudillos. Ahorita no puedo, ahorita lo hago ya me lastimo la mano, pero en aquellos entonces, así yo trataba de vaciarme porque uno empieza a guardar todo eso y si uno no desfoga ese dolor, ese rencor o esa ira reprimida, termina haciendo daño, tanto daño psicológico como daño físico en general. O sea, se tiene que canalizar y se tiene que tratar. Pero ahí está la niña, ¡ay! Todavía se agarra contra el espejo y se regaña a ella misma. Está diciendo que ella es la sucia. ¿Por qué? Porque así le enseñó su mamá y su mamá es la que le debe todo, le debe la vida entera. Entonces ella se siente una mala hija y se trata de refrenar, se trata de corregir y decir que tiene que arrancarse esos pensamientos, pero no puede ir en contra de los cambios que está teniendo en su naturaleza. En fin, termina pasando lo que tenía que pasar. Se convierte en el panda rojo, que como ya aclaré, el panda rojo no es el periodo de la mujer, sino en general la pubertad. Son de esos cambios. ¿Por qué? Porque ella misma se describe como un monstruo rojo, que sí incluye también el periodo, ¿no? Sí lo incluye, pero es mucho más que eso. Entonces empieza a ver esos cambios físicos corporales, incluso esta muchachita levanta la mano y se empieza a olfatear y dice, guácala, ¿por qué? Porque en la etapa de la adolescencia ese cambio hormonal hace que los jóvenes tengan un olor más penetrante, más fuerte, son las hormonas a todo lo que dan, ¿verdad? Y a veces pues, se percibe ese olor como sudor, como sucio, pero es un olor a hormonas. Pero es lo normal de los jóvenes, ¿verdad? Por eso es que el panda está representando no solamente el hecho de que llegó a su periodo, sino todos esos cambios que no sabe cómo aceptar, que siente que se ve como un monstruo a sí misma. ¿Por qué? Porque tiene pensamientos que son sucios, que son pecaminosos en su perspectiva y porque le está causando conflictos con su mamá. Entonces, el significado del panda es muchísimo más grande de que solamente el periodo y ya.
Entonces, la humillación fue lo que detonó que el panda se convirtiera. Ya saben que dentro de la temática de esta película es algo así como un don o maldición, según se vea, generacional. Ujú. Entonces la mamá al momento no se da cuenta de que se convierte en el panda, nada más la ve toda alterada y ella es la que se confunde pensando que llegó el momento de su periodo. Entonces trata de apoyarla según en eso y me da mucha risa la expresión del papá cuando está la mamá en el baño y dice, ¿qué pasa? Dice, la flor, ¿qué? Roja abrió sus pétalos y el papá se acercaba a ver qué pasaba y cuando oye eso, se detiene y empieza a caminar lentamente hacia atrás. Esa escena me encantó. Porque diciendo el papá, aquí eso te toca a ti, yo me intereso por mi hija, pero ahí sí no. Y se va despacito hacia atrás, ¿verdad? Entonces, no, lo que es lo que pasaba, que la niña ya comienza a ver su entorno desde otra perspectiva. Llegando a la escuela, sale otro galancillo por ahí, que es el que está ahorita ahí en pantalla. Y pequeño detallito, no sé si se habían dado cuenta. Este jovencito tiene una playera que dice Escápula, que es también de una banda de rock que sale en la película Coco. No sé si alguien se dio cuenta de ese detalle. Si ya lo viste en la película Coco, si ubicaste esa banda en la película Coco, déjalo ahí en los comentarios, ¿verdad? Pero sale en la película Coco. Pero este niño también se ha colado de otras películas, porque sale ahí así agitando su hermosa cabellera y ella empieza otra vez a convertirse en el panda, ¿no? Pero, este, ¿sí se dieron cuenta que es el mismo que sale en la película de los Minions? Bueno, en la de mi villano favorito, o por lo menos yo siento que se parece mucho, haciendo lo mismo, rompiendo corazones, porque este niño ahí sale de galancillo, y también en la del villano favorito sale ahí conquistando a una de las hijas de Gru, de la misma manera, ¿verdad? Pero bueno, ese es un detalle que se me hizo interesante. Yo siento que es el mismo. ¿Verdad? Es el hijo del macho en la de mi villano favorito 2. Em, pero bueno, regresando a la historia, la mamá ahí está, ¿no? Como dice que como halcón, híjole, y cuando supuestamente ella es la que dice que la va a cuidar, y pues cuando se da cuenta que está ahí, pues obviamente la tensión sube. Ahora, algo que se me hace también difícil de entender es porque si ella, la mamá, sabe o ya sabía que se iba a convertir en panda en determinado momento y que las emociones fuertes detonan el cambio, ¿por qué ella misma hace todo eso? ¿No? La mamá ahí tenía, o sea, no sabía que ya se había convertido en panda, pero sabía que las emociones lo detonan. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene más cuidado? Además, ella misma, cuando estaba en el carro, le dijo, nadie va a notar nada, ¿no? Ujú, y ahí la está ahí cuidando. Y después ella misma es la que la humilla peor, llevándole las toallas a la toalla íntima a la escuela. O sea, se me hace tan poco sutil, tan tonto, tan absurdo. ¿Cómo puede ella decir, te voy a cuidar, nadie va a notar nada? Ahí en el carro le dice, no te preocupes, yo te voy a apoyar, yo sé que este cambio es difícil y ni siquiera sabe del panda, ¿eh? Yo te voy a cuidar y no, nadie se va a dar cuenta. 3 doritos después, ahí están tus toallas. Luego esa escena se me hace tan interesante que cuando saca la toalla, o sea, ahí podemos ver en la escena cómo todos los compañeros, todos ponen cara así de susto, como que, ¡ah! Ya está el maestro, la expresión del maestro así, uy, qué vergüenza, como diciendo, señora, me hubiera dicho, yo se las paso más discretamente. Pero pues esa fue la culminación de la humillación, ahí obviamente se vuelve a transformar, ahí es donde la mamá se entera que está que fue que lo que ocurrió realmente, ¿no? Que se convirtió en el panda. Entonces empieza a escapar, empieza a correr la mamá detrás de ella y pues hasta que por fin llega Ay, no, pobre Maida. Cuando llega por fin ahí a la casa y le empieza a explicar y le quiere decir lo que realmente pasa. Ahí le habla de la ancestra que, que tuvo esa bendición para poder cuidar a sus hijos porque el varón no estaba en casa porque había ido a la guerra para defender a sus hijos o a sus hijas que obviamente tenían que quedarse en casa
le pidió a sus dioses o no sé qué, que le diera la capacidad de defender. Y pues lo interesante es que, a como dice en la película, el don que le dieron para salvar a su familia no fue el convertirse en una bestia, sino literalmente dicen en la película que le dio el don de controlar sus emociones. Y dicho desde un punto de vista adulto y maduro, no hay nada más peligroso que una mujer que controle sus emociones. ¿Por qué? Porque una mujer que sabe controlar sus emociones es una mujer con carácter y es la que va a tener la sabiduría y la prudencia para hacer o deshacer a su antojo. Em, yo lo comparo un poco con la historia bíblica de Abigail, el personaje bíblico llamado Abigail. No sé si han dado el tiempo de leer esta historia. Abigail estaba casada con un hombre llamado Nabal. Pequeño detalle curioso, Nabal, que nos suena como a barcos, Nabal en el hebreo significa tonto. Entonces, el rey David estuvo apoyando a esta familia en un tiempo con sus soldados para que no les robaran sus ganados y todo eso. Y cuando el rey David, todavía no era rey, pero bueno, David le dice, oye, necesito que me apoyes, yo te apoyé, necesito que ahora tú me apoyes con comida porque tenemos necesidad. Entonces aquel personaje naval dice, ¿quién es David? Yo no conozco ningún David. Y pues David se enoja, dice, ahora me vas a desconocer todavía después de todo lo que te ayudé. Entonces se enoja tanto que va por sus hombres y va con la intención de matar a toda esa familia, de asesinarlos, a la familia con toda su servidumbre, por ingratos. Entonces uno de los siervos se da cuenta, de los esclavos, se da cuenta y le va a avisar a la esposa de este hombre, que es Abigail, y le dice, a ver, ¿qué haces tú, Porque si no nos van a matar a todos. Entonces ella inmediatamente agarra como una ofrenda de paz, va a interceptarlo en el camino, y con esa sabiduría y esa prudencia, esta mujer no necesitó pelear con David, si hubiera peleado con la espada se muere. Pero ¿cómo llegó? Con sabiduría, con prudencia y con palabras inteligentes. Y le dice, y llega y lo primero que hace es postrarse ante David diciendo, Señor, ten misericordia. Dice, es que imagínate, mi esposo se llama Nabal y pues tal cual su nombre, así es él. Esa frase me dio tanta risa. Se llama tonto, imagínate, y tal cual su nombre, así es él. Pero Dios me mandó a mí, dice ella, Dios me mandó para que te estorbe y no vayas a cometer algo que Dios no quiere. Entonces David como que también le baja el enojo y dice, ay, tienes razón. No, sí tienes razón, iba a hacer algo que no estaba correcto. Y les perdonó la vida. ¿Y saben qué hizo Dios según lo que dice la escritura, lo que dice la Biblia? Dios le quitó la vida a Nabal como un juicio para que entonces Abigail se pudiera casar con David. Fíjense, la sabiduría de esta mujer por su sagacidad. Pero ese es el carácter, esa es la habilidad que tiene una mujer que controla sus emociones. Entonces, eso es lo que simbolizaba el panda en un principio, el poder de tener autodominio y tener una capacidad superior. Bueno, según la película, ese era el don de controlar sus emociones. Por lo tanto, encerrar al panda significaba reprimir las emociones. Entonces, cuando empieza a contarle la historia, no lo ve como bendición, lo empiezan a mostrar como una maldición. Entonces, May también, pues confundida y espantada, pues explota en ira y la tratan de contener y dicen, no te preocupes, hay una cura. ¿Cuál es la cura? Que se puede contener ese panda en un objeto, ¿no? Entonces ya que tiene que ser un ritual de luna de sangre o luna roja. Entonces dice, bueno, pues tienes que aprender a controlarte en lo mientras, ¿verdad? Pero bueno, desde ahí ya vemos el matriarcado de esta familia, porque los hombres se fueron a la guerra, tal vez ya ni regresaron, pero la ancestra, la mujer, la mamá, es la que tuvo esa bendición de poder sacar adelante con el dominio de sus emociones, o sea, sacar adelante a su familia. Entonces, May pues termina controlando al panda, ¿no? Pero gracias a sus amigas, no gracias a la guianza de su mamá. Entonces va y le demuestra, ¿no? Le dice, ya puedo controlar mis emociones porque su objetivo es poder ir al concierto, ¿verdad? Entonces le hacen unas ciertas pruebas, le ponen hasta la caja esa de gatitos, a ver si la ternura de los gatos no hace que se convierta en el panda.
y pues ella demuestra que tiene el dominio, que ya puede dominar sus emociones y que por lo tanto pues va a poder ir al concierto de los chavos estos, ¿no? De los Four Town. Entonces le dice, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lograste controlar al panda? Y dice, solamente pensé en las personas que más amo en el mundo. Pero yo estaba pensando en sus amigas y la mamá dice, ay, qué tierna, gracias. Obviamente asumiendo que se refiere a sus padres. Pero bueno, esto, ¿qué podía esperar? O sea, la mamá, ella misma se cerró la puerta, le agredió sus gustos, le agredió su intelecto, le agredió su propia mente, agredió a sus amigas, o sea, cuando le dijo que era una mala influencia, le está demostrando que no le puede tener confianza de nada, porque todo lo que dice, haga o piense, la hija, va a estar mal para la mamá. ¿Qué esperaba que hiciera? Se refugió con las amigas. Ujú. Y ella misma, May, le dijo a sus amigas, mi mamá no quiere ni mirarme. Y estas amigas son verdaderas amigas. ¿Por qué? Porque las amigas le dicen, nosotros te queremos con panda o sin panda. Y la mamá, ¿qué es lo que decía? Tienes que refrenar a esa bestia. Pero las amigas le están diciendo, a como seas, así te recibimos, así te aceptamos. Y la apoyan para que se relaje y entonces le demuestran un amor incondicional que realmente no estaba recibiendo de su mamá. Entonces, realmente su ecuanimidad, su la capacidad de estar en control viene de sus amigas. Pero ¿qué es lo que había dicho la mamá? La mamá dijo, cuando ya descubrió de lo del panda, la mamá tratando de ser ese apoyo, le dice un momento, por un momento le dice, yo voy a estar ahí para apoyarte, te voy a apoyar con esto. Se sale de la habitación, el panda se acuesta y se transforma en la muchacha. Pero estando acostada en el suelo, en un colchón, en el piso, para que no destruya su habitación, empieza a escuchar a la mamá como diciendo, no lo va a lograr, es un monstruo. Y se vuelve a transformar en el panda. La mamá la estaba transformando en una bestia y las amigas la ayudaban a transformarse otra vez en una niña. Pero eso es lo que sembró la mamá. La misma mamá que dice que le va a ayudar a sus espaldas, confiesa que no cree en ella. Por eso es que las amigas son el verdadero motor. Y pues según pensando, ilusamente como una niña de 13 años, que si le demuestra a su mamá que puede tener el control, le van a dar el permiso para ver a los muchachitos de Fort Town. Y hace toda su presentación ahí en PowerPoint, lleva ahí su estatua, lleva ahí los álbumes de discos, los pósters, hasta bengalas utilizó. Pero fíjense que hay algo interesante. Ella se puso el saco de su mamá, lo cual nos representa que está tratando de empatizar, está tratando de pensar como ella, buscando también que la mamá piense como su hija, pero lamentablemente esto no era recíproco. La hija está intentando darle gusto a su mamá, está intentando hacer las cosas bien, está tratando de dialogar y hacerle ver sus gustos y buscar un poquito de apoyo. Eso representa también el saco verde que trae puesto, porque es el tratar de congeniar con su mamá. ¿Y qué dijo la mamá? Mm, otra escena interesante. Le pregunta al papá, ¿cómo ves? Así como con la mirada, ¿tú qué piensas? Y el papá pues está viendo el folleto y le dice, si ella dice que puede controlarse y nos demostró que puede controlarse, bueno, eso no lo dice, pero ya lo había demostrado antes, ¿no? Es lo que yo creo que el papá había visualizado. Si ya nos demostró que sí puede tener el control, ¿por qué no le damos la confianza? Vamos a darle ese voto de confianza. Y la mamá tal cual dice, no podrá. Así tumban los anhelos y los sueños de los hijos. Dicen, no podrá. ¿Por qué? Porque tú no pudiste, no significa que tu hija no va a poder. Porque ya demostró que podía, algo que ella no había logrado. El papá quiso confiar. ¿Por qué? Porque a veces como padres nos cuesta trabajo ver que los hijos hagan cosas riesgosas, o sea, proyectos, iniciativas que pueden ser riesgosas que a lo mejor no resulten, que a lo mejor van a terminar decepcionados, qué sé yo, ¿no? Y decimos, no, no hagas esto. Dices, no es que no confíe en ti, es que no confío en los demás. Bueno, también confiar en la persona confía
significa confiar en la capacidad que tiene de mantener un control de ciertas situaciones. Es parte de confiar en ella. Pero cuando el papá quiso insistir, no digas nada, tú te callas. Y no dejó hablar al papá. Dice, no vas a ir. Y se acabó. Fin de la discusión. Entonces, ¿de qué sirve que uno le diga a sus hijos, ¿por qué no me dices? ¿Por qué no me expones? Ella literalmente le expuso hasta con PowerPoint su presentación, justificando el por qué. De nada sirvió, porque a la mamá todos sus argumentos no sirven. ¿Por qué? Porque ella dice, tú di lo que quieras, yo sé porque soy la mamá y yo sé que tú no puedes. No, pues claro que no va a poder. No va a poder, ¿por qué? Porque nunca se le dio la oportunidad. Y a los hijos también se les tiene que dar la oportunidad de fallar. Obviamente hay que saber los límites, es obvio, pero hay muchas cosas en las cuales sí tienen que arriesgar. Ajá. Vuelvo a reiterar, hay situaciones que son de vida o muerte, obviamente no vas a experimentar ahí, pero por ejemplo, que diga tu hijo, quiero poner un negocio no sé, de limonadas, pues déjalo, quiero vender dulcecitos, apóyalo, si no les resulta, si no él se come los dulces y no le funcionó, bueno, por lo menos lo intentó y sigue buscando otras formas, pero así es como los niños crecen con represión. ¿Qué confianza va a tener para decirle a su mamá después, oye mamá, yo quisiera emprender tal cosa? No, ya para qué le digo, si para mi mamá soy una completa inútil, no sirvo para nada. Entonces, eso termina siendo bastante contraproducente. La mamá que dice que quiere tanto a su hija fue el mayor obstáculo para todo su desarrollo. Ujú. Entonces ya después vemos que la experiencia de la mamá fue mucho peor y por eso tiene esos traumas. Pero tristemente la hija May es la que lo está pagando. Ujú. Entonces, eh, no les funciona. Entonces cuando la hija se va, le hace caras, o sea, ella le hace así como que, ay, o sea, de embalde. Pero es una frustración que no es que sea correcta que la demuestre así, pero se contuvo. También podría haber explotado y decirle cosas groseras a su mamá, pero no, se contuvo, no le dijo nada, nada más movió los ojos, que digo, bueno, reitero, no es que sea correcto hacer esos gestos, pero por lo menos se contuvo a no decirle nada. Y entonces, ¿qué dice la mamá? ¿Viste? ¿Qué cree que no me di cuenta? Pero sí me di cuenta de esos ojotes que me echó, ¿no? ¿Cómo es posible? Y en eso hablan por teléfono y le dice el esposo, te habla tu mamá. ¡Ah! No estoy. Ah, pero si no se podía ser más hipócrita. O sea, tú quieres que tu hija esté ahí en todo al 100, pero la mamá le habla a su propia mamá y demuestra que su relación está igual de mal, o sea, con su propia madre, ¿no? Entonces, como que algo no termina de cuadrar, ¿no? Y todavía hasta se nota esa sumisión, ese miedo o ese trauma que trae arrastrando por la posición que toma. Dicen algunos psicólogos que cuando uno se confronta con una situación traumática, de una manera hasta inconsciente, toma lo que le llaman posición fetal, que es esa, es cuando estás enroscado con tus rodillas en el pecho y con las manos cerradas o agarrando tus brazos, la posición fetal. ¿Por qué? Porque denota traumas severos o denota dolor del pasado. Entonces, y está hablando con la mamá y vean cómo está con la mamá, con una cara de frustración y amargura y angustia, pero forzando la sonrisa. O sea, aquí ya también empezamos a ver el origen del trauma. May, por su parte, como no le dieron chance de ir a ver su grupo musical, pues engaña a la mamá que va a entrar en un concurso de mateatletas, de matemáticas. Y entonces, pues la mamá termina haciendo las actividades que hacía normalmente, ahora las hace sola. Y pues sí siente esa diferencia extraña a su hija. Está muy apegada porque con todos sus errores, la verdad es que sí ama a su hija. Pero pues lamentablemente la terminó alejando. No se ha dado cuenta que ese alejamiento fue el resultado de quererla tener siempre aquí, 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 aquí. Y pues terminó llevándola a eso, ¿no? A las mentiras
y a que busque pues también cumplir con sus propios sueños. Para ella era un sueño ir al concierto de estos niños, ¿no? Del Fort Town. Ujú. Yo me acuerdo que por ahí de aquellos tiempos yo decía, yo quiero ir a un concierto de Britney Spears. Ya después empezó a hacer cosas que no estaban bien y me decepcioné, pero bueno, yo decía en aquellos tiempos, ¿no? Yo quiero estar ahí. Pero bueno, son sueños que a veces uno tiene, ¿no? Y que desea poder cumplir, pero pues uno desearía que te apoyaran en todo, ¿no? Em, entonces, cuando sale a relucir esta relación fallida de la mamá y la abuela, pues entonces uno como espectador empieza a decir, ah, con razón, ¿verdad? Con razón la hija es, o sea, es así con su hija. Porque pues obviamente es desde esa opresión de la abuela. Entonces, la abuela se entera de que ya se había convertido en panda la niña y pues decide ir a ayudarla. Por otra parte, acá May, para ganar dinero, pues empieza a vender mercancía, fotos del panda, lo convierte en un producto y surge la moda furry, que es una moda que sigue vigente, que es, no lo confundan con los Terian, ¿eh? Los Terian son aquellos que se sienten con espíritu de animal y no sé qué. No, los furries son solamente gente que tiene afecto por los animalitos y se disfrazan como animalitos, pero saben que no son los animalitos, ¿verdad? Entonces algo un poquito más sano que los Terians. Pero bueno, entonces ahí sale la imagen ahí lanzando esas chispas, esa luz, que sean que estoy a la moda. Y pues todos los demás vamos, ¿no? Y se empieza a hacer moda el panda rojo y pues empiezan a ganar el dinero y a echarle ganas a trabajar para conseguir, porque las entradas al concierto pues eran muy caras, ¿verdad? Pero no completaban. Al final, para completar, sale este muchachito Tyler, que es el que todavía no he hablado de él. Es como que parece como que el bully de la película pareciera en cierta forma el villano, pero si analizamos este personaje al Tyler, él no es el villano. ¿Por qué? Porque la primera escena que salió, que no la mencioné, donde salieron esos dos juntos, May le roba el balón y se lo avienta y le ponchan el balón. Y eso ocasiona que se enoje él con ella. ¿Verdad? Y ella no se disculpó, no hizo nada. Cuando él se burla porque es su única manera de desquitarse, ella explota y a cada rato lo quiere golpear. Entonces parece como que es el villano, pero en realidad pues, es un compañero que realmente no le desea mal. Entonces le pide apoyo para que vaya a su fiesta, quiere hacer una fiesta de cumpleaños. Dice, si va el panda, pues van a ir muchos y voy a ser famoso. Entonces ella, por el interés del dinero, pues accede, ¿verdad? Y decide ir a esa fiesta para conseguir el dinero. Mientras tanto, lo que no sabía es que en casa estaban llegando las tías y la abuela. Entonces se me hace bien curioso el estereotipo de las tías que empiezan luego a apretar los cachetes. Ay, hijita, ¿cómo has estado? ¿Cuánto has crecido? Y pues son puras mujeres, ¿verdad? Todo el patriarcado a todo lo que da. Y el pobrecito esposo de la mujer o el papá de la protagonista, todo sometido, todo, porque son puras mujeres y lo traen cortito, ¿no? Vienen también con el chamán como que se quiere sobreentender que es el abuelo, pero al mismo tiempo no lo dejan en claro, no estoy seguro. Ya no supe si era un chamán que pidieron la ayuda para hacer el ritual o si era el abuelo, no lo sé. A mí me da la impresión que era el abuelo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que sí era el abuelo, pero también era el chamán. Pero bueno, entonces en el momento en que llega la mamá, desde ese momento vemos como la actitud, o sea, la abuela, vamos a mencionarlo así. La protagonista, May, la niña, pues es la hija. Su mamá, la vamos a llamar así, mamá, y a la mamá más grande le llamamos abuela y así no nos confundimos. Llega la abuela y entonces la mamá inmediatamente posición de firmes, manos al frente y vista abajo, una sumisión clara y perfecta y un temor, le tiene miedo porque la mamá es así muy estricta y los ojos de May como diciendo, ay la abuelita, pero la otra no le sostiene la mirada. ¿Por qué? Porque fue oprimida. Tal vez May no le tocó ver esa etapa. Ahora, ya hablando un poquito de la historia de los pandas de cada uno, dicen que esos pandas tienen que ser reprimidos, ¿no? Y que hay pandas más destructivos que otros y describen al panda de la mamá como el peor destructivo de todos. Y
vemos que la abuela tiene una cicatriz en el ojo. Entonces la teoría es, ¿será que esa cicatriz se la ocasionó su propia hija? Ahorita les voy a decir por qué yo creo que sí. Pero bueno, mientras tanto en la fiesta no llegaba May porque le dijeron que no podía estarse convirtiendo en el panda. Al final termina accediendo porque si no nadie iba a ir al concierto. Se les escapa a las tías, se va a la fiesta y entonces la fiesta pues obviamente ahora sí tiene éxito porque al principio nadie pelaba a nadie. Al principio Tyler está ahí como que temeroso, tímido, pero ya después lo incluyen y empiezan a jalar a todos. ¿Verdad? Aunque no podíamos evitar la dosis de inclusión forzada. ¿Por qué? Porque hacen un guiño o dan a entender que cuando acercan a esta jovencita, a una de las amigas, la morenita, la acercan con la gótica, nos dan a entender como que se gustan, como que son les... Ajá. ¿Por qué? Porque después hace de estos gestos así como pícaros, como que mira, ahí está, ya la hizo, ¿no? Entonces, es la única, pero en esos tiempos de esta película es cuando estaban con esa lucha cultural, que si sí ponían inclusión o que si no ponían la inclusión forzada. Entonces, esto no me gustó de la película porque obviamente tenían que poner su cuchara de su ideología. Pero bueno, se mantuvo al mínimo, solamente fue una escena de 2 segundos y no es una escena explícita, así que se las pasamos, ¿no? No creo que esto deje un mal mensaje para un niño. Esto es para los más grandes que ya entienden esas miraditas, ¿verdad? Pero los más chicos igual no les está diciendo nada, ¿verdad? Al final la fiesta termina siendo un desastre porque May se termina enojando porque el evento iba a ser el mismo día, o sea, el evento que quiere ir es el mismo día de la noche del ritual y pierde el control, Tyler la provoca, termina lastimándolo y pues todo sale mal. La mamá es humillada, la mamá de May es humillada por los papás de Tyler y pues ella pues muy avergonzada pues va por su hija, pero como siempre pensando que su hija es la más inocente del mundo, toda la culpa es de las amigas, según, ¿no? Y pues lamentablemente ella también, May, tiene tanto miedo de quedar mal con su mamá que termina quedándose callada y no admite que eso fue idea suya también. Entonces dejando peor paradas a las amigas, que de por sí ya la mamá tenía una imagen pues muy equivocada. ¿Verdad? Entonces peor todavía termina esto. Un pequeño detalle que se me estaba olvidando mencionar es que em, la mamá, la abuela, perdón, cuando llegan ven que están promocionando lo del grupo este Fort Town y le llama mucho la atención que hay una lámpara con el número 4 ahí proyectando el 4 en las nubes, ¿no? Y dice que se le hace muy desagradable, pero porque en la cultura china, incluso me parece que también en la coreana comparten esto, que significa desgracia, significa, la palabra suena fonéticamente similar en el chino a la palabra muerte, el número 4. Entonces, por ejemplo, en algunos edificios en China no ponen el piso 4. Entonces, porque es de mala suerte. Así como en Estados Unidos hay edificios que no tienen el piso 13 porque para ellos es de mala suerte. Bueno, para los chinos el 4 es de mala suerte y tiene esa pronunciación fonética como de muerte. Entonces, por eso lo ven como peor renuencia al grupito este del Fort Town, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues regresan otra vez, ya continúan, tienen que hacer el ritual, ya no puede escaparse, pero el papá encuentra por casualidad la cámara donde se había estado grabando la niña con sus amigas convirtiéndose en panda. Entonces él, en lugar de ver como si fuera algo malo, pues ve que se le están pasando bien. Ve como, o sea, confirma el papá que efectivamente la niña tiene el control y que el panda no es ninguna maldición porque no está dañando a nadie. El panda de su hija es diferente al panda de su esposa, porque la esposa es otro rollo, ¿verdad? Por el temperamento. Pero la hija, pues se está formando, está en ese proceso. Entonces puede tener el control. Entonces, cuando ve eso, va a hablar con su hija. En mi muy particular opinión, el héroe de la película es el papá.
porque casi no habló, pero cuando habló fue certero y le dijo, oye, ¿qué es esto, no? Y ya lo voy a borrar. No lo borres, me gusta lo que hay ahí. Dice, son aspectos que tenemos todos, lo que algunos llaman esas facetas destructivas. El papá dice, es otro ángulo tuyo y tienes que aprender a vivir con todos tus lados, ¿no? No puedes reprimir lo que no te gusta. Entonces, no se trata de aceptar esa ideología también china del yin yang que tienes que convivir tu parte buena con tu parte mala. No, 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 no. Aquí la moraleja es que tengas dominio propio, que no permitas que algo que puede ser un carácter, un temperamento, que puede ser explosivo, que no dejes que eso arruine tu relación con los que te rodean, que no por eso lo vas a reprimir, tienes que dominarlo. Entonces, le deja pensando lo que se puede interpretar como que no pierda el panda. Y total, viene la parte central de todo este relajo de la película, que es el famosísimo ritual. Porque pues a través de un ritual iban a sacar ese espíritu de panda y iban a encerrarlo en un objeto, ¿no? Lo cual, pues suena desde la perspectiva bíblica occidental, es una mentalidad muy de demonios, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado en la interpretación, porque el panda, a como se trata en la película, no es un espíritu. Parece que se retrata como un espíritu, pero la película lo ha dejado en claro. Es el poder que tienes para controlar tus emociones o que tus emociones se desbordan. Por eso el panda cuando está feliz se ve amigable y adorable, pero cuando el panda está enojado se ve aterrador, ¿verdad? Como cualquier mamá cuando está de buenas o cuando está de malas, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar. El panda no es un espíritu. Entonces, ¿en qué se basaron los directores para hacer este ritual? Se basaron o se quisieron referenciar un ritual ceremonial chino que originalmente es un mantra, o sea, también está escrito en sánscrito. Entonces vas a decir, entonces sí está prohibido. Espérenme, déjenme les digo completo, ¿verdad? El mantra original es un canto ceremonial del cual quisieron referenciar, pero no duplicar, que se hacían esas lunas de sangre. Estaba combinado del cantonés y del sánscrito y tiene sus raíces en las tradiciones budistas. La letra o lo que el mantra, que son una serie de palabras que se repiten como frases místicas, eso es un mantra, son las siguientes: Om Mani Padme Hum. Esas palabras literalmente significan la joya en el loto. Es una palabra como de reflexión acerca de aquello que se valora y no se ve, aquello que se está buscando en introspección. Tiene un significado muy profundo dentro de su ideología. Espiritualmente representa la purificación del cuerpo, la palabra y la mente. Esa fue la inspiración original. Pero la directora dijo, yo no quiero que sea un ritual, yo quiero que solamente dé una apariencia. Entonces, para la película, a diferencia de otras películas donde sí buscan replicar rituales, aquí buscaron lingüistas. Y quiero aclarar algo, por ejemplo, no sé si han visto, pero dicen que cuando hicieron la película del Exorcista, hubo que maldiciones y hubo accidentes y hubo cosas y energías que se sentían. Obviamente estás invocando demonios, que te puedes esperar. Si ustedes ven el detrás de cámaras que hay luego de esas películas de ese tipo de temas, van a ver cómo los directores y guionistas quieren obviamente que su trabajo se vea real y por lo tanto consultan a invocaciones reales, a brujos reales, y lo que hacen son invocaciones reales. Entonces, cuando están ahí, según liberando al del exorcista, están hablándole a un demonio específico que sí existió. Hasta en la película de Chucky se está basado en un demonio real y en una historia real. Entonces la invocación también es real. Dicen, pero ¿por qué mucha gente lo ve y no pasa nada? Porque bíblicamente hablando existen dos bandos, de Dios y del diablo. Y si no estás con uno, estás con otro. Por lo tanto, si tú estás con Dios o estás buscando de Dios y en ese momento ves una invocación satánica, pues obviamente va a llegar el enemigo porque el enemigo es tu enemigo.
Pero si tú no estás en las cosas de Dios y ves una invocación, el enemigo no va a hacer nada porque esa gente no es su enemiga, porque no está buscando de Dios. Por lo tanto, no va a haber ningún tipo de afectación. Por eso la gente que no está buscando de Dios puede ver con toda tranquilidad, entre comillas, ese tipo de películas y muchas veces no va a percibir. Otras veces de todos modos no se salvan, ¿verdad? Ahora dicen en películas como El Exorcista que van a hacer un remake. Por eso ya tenemos la autorización del Vaticano para que venga un sacerdote y dé una bendición cuando se filmen las cosas demoníacas. No es posible. O sea, no puedes bendecir lo maldito. O sea, me recuerda cuando el rey Saúl lo mandan a acabar con una nación maldita, que está bajo maldición, y le dice, no guardes nada, no dejes nada. Entonces dice, bueno, guardamos lo mejor de lo maldito, o sea, los borregos, lo mejor de lo maldito para ofrecérselo a Dios. O sea, no tiene ni sentido ni congruencia, ¿verdad? Bueno, no puedes pedirle al sacerdote que bendiga una película de demonios. Pero bueno, según su religión, pues sí se puede. Allá ellos, ¿verdad? Pero por eso es que uno como creyente, como cristiano, no es correcto que tú veas películas que tienen invocaciones. Si ves en la televisión una película y empiezan a hablar en un idioma que no entiendes, mejor mutealo, o sea, quítale el sonido, porque las invocaciones son reales. Y el enemigo no se va a poner a pensar que, oye, ¿me estás invitando a tu casa o fue sin querer? No, él va a ver la invitación y se va a meter, ¿verdad? Pero bueno, regresando aquí al tema de la película, querían que aparentara ese tipo de rituales, pero no buscaron chamanes para hacer el ritual. No, lo que buscaron los directores de la película fue lingüistas que hablaran con cantonés antiguo para que se viera como algo real, pero lo que hicieron fue inventar frases que sonaran igual, entonces no es el ritual. Ujú. Lo que realmente están cantando en la película son cuatro frases. Es Jing Fa Sam San. La segunda frase es Gan Nak Sau Sam. Que esta segunda frase, cuando se repite al final de la película, cambia un poco la frase. La tercera palabra es Jim Heu Wai Wai. Y la última frase es Yit Fa San San. Entonces, cuando lo escuchamos nacional, tan, 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 pero son como cuatro tiempos, entonces prácticamente es el ritmo. Entonces, otra aclaración que nos hacen en el ritual es, dice, pregúntame, ¿y qué están cantando? Y el mismo chamán dice, eso no importa, lo que importa es que sea con el corazón, porque lo que realmente quieren transmitir es que se unan en un mismo sentir. O sea, esa es la intención de ese supuesto ritual, pero una vez entendido esto, no son rituales. Ahora, esas palabras, para que no se queden con la duda, les voy a decir qué significa la traducción literal. O sea, se oyen con ritmo, porque ese fue lo que buscaron los lingüistas, pero las frases son purificar la mente y el cuerpo, aferrarse firmemente al corazón, que la energía vital regrese a su lugar y despertar rápidamente para volver al cuerpo. Son las frases que se dicen, pero no es ningún ritual. O sea, son las frases tal cual, eso es lo que se buscó que sonara con ritmo. Prácticamente es como si hubieran inventado una canción con un tipo de cantonés antiguo que sonara similar al ritual. Entonces, si ven la película, no tienen que mutear. ¿Por qué? Porque esto ya está comprobado y analizado que no es un verdadero ritual, no hay una invocación como tal, por lo tanto, no hay ningún problema. Ujú. Entonces, lo que buscó el equipo de Pixar fue, viajaron hasta Hong Kong y buscaron, ¿verdad? Con gente que pudiera hacer esta labor, ¿no? Este trabajo. Al final, este ritual falla, ¿por qué? Porque la niña May decide quedarse con el panda a la última hora y pues sale huyendo. Pero cuando sale huyendo, la mamá cae y su amuletillo ese donde está guardado el panda se quiebra. Entonces, pues cuando pierde la compostura la mamá, también sale el panda, ¿verdad? Pero ahorita hablamos de ese panda. Mientras tanto, allá en el concierto de Fort Town, se encuentran a Tyler. Entonces Tyler como que podía buscar, o sea, tal vez uno podría pensar, bueno, es que Tyler debería de redimirse, ¿no? Realmente él no fue el malo. Él casi lo matan dos, tres veces en la película, lo humillaron también, le rompieron su balón, o sea, él no era el malo realmente.
pero solamente bastó con que las niñas lo vieran que también era un fan del grupo. Con eso olvidaron todo. Con eso lo aceptaron y lo añadieron a su grupo, porque se dieron cuenta que también tenía la misma afición, tenía el mismo gusto del grupo, entonces con eso les bastó, les sorprendió. Ahora, esto también me recuerda que lo he comentado con varias personas, muchos hombres están de acuerdo conmigo, muchas mujeres no están de acuerdo conmigo. Ustedes díganme su opinión en los comentarios, pero en aquellos años del 2000, 2002, como que ser fan de los Backstreet Boys era mal visto para un hombre. Yo recuerdo que yo no decía abiertamente que me gustaban los Backstreet Boys, aunque me gustaban dos que tres de sus canciones, pero yo no lo decía abiertamente, porque como que eran bandas de niñas. Ajá, entonces no, yo no puedo decir eso, ¿no? Entonces como que bandas de chicos es para atraer chicas, pero si te gustan las canciones te pueden señalar de que eres de otras preferencias, entonces yo no lo admitía abiertamente y yo me identifico con Tyler, ¿no? Él dice, no, 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 yo no soy, ¿no? Obviamente hablando de la década, o sea, ahorita es otro rollo, ¿no? Pero yo me acuerdo que así era. Si fuiste joven adolescente por ahí del 2000, déjame en los comentarios cómo viviste esto. Y lo aceptan inmediatamente, ¿no? Llegan y lo abrazan y ya es uno más de ellos, ¿no? De hecho, él también se había mostrado como que estaba solo. Ya también ya tiene su propia identidad dentro del grupo. Pero bueno, regresando a la mamá Kaiju, que se transforma en un panda que parece Godzilla. Híjole, no, o sea, eso ya te explica un montón de cosas. Con razón, tanto miedo por el panda. Con razón con lo destructivo. Imagínate un semejante monstruo del tamaño de un edificio que está desbordado en ira, porque se supone que el panda no lo conservaron porque no pudieron controlar sus emociones. Entonces imagínense, un panda totalmente desbordado. Y dicen, ¿y ahora qué hacemos, no? Y empieza ahí como que la confrontación. Por cierto, el grupo de Fort Town, una de sus coreografías es tal cual una de uno de los videos del Backstreet Boys y sus vestimentas con las que salen en ese concierto son referencia a otra portada de otro disco de los Backstreet Boys. Pero bueno, la mamá y la hija se pelean y no era la manera correcta, pero la confrontación era necesaria. Ese es el principal problema, que aunque la confrontación sí es necesaria, no tendría que ser con violencia ni con un desborde de emociones. Al final fue un quiebre que no era el correcto, porque terminó habiendo, o sea, dentro de la película terminó habiendo violencia. La hija golpeó a la mamá, tal cual, o sea, la noqueó, le dio un golpe en la cara, le dijo, ¿crees que soy vulgar? Me voy a hacer más vulgar. Y todavía la retó y la mamá no podía, ¿no? Con eso y desbordada ahí la mamá también. Entonces, durante esa pelea, la mamá Kaiju, por si se le preguntan, Kaiju significa monstruo en japonés, de ahí así se le llama a Godzilla y ese tipo de monstruos. La mamá dijo en su coraje, dice, yo siempre me esforcé por ser una buena hija. Y cuando May escucha eso, lo siente como una pedrada. O sea, siente como diciendo, yo sí fui buena hija, no como tú, que eres un fracaso. O sea, May hace una cara de coraje como diciendo, pues tú, pero yo no. Pero lo que nos damos cuenta después es que esa frase de la mamá, cuando dijo, yo siempre me esforcé por ser una buena hija, no le estaba aventando realmente la pedrada, estaba sacando una de sus propias frustraciones porque también se siente fracasada, siente que jamás logró la meta de ser una buena hija, porque ese es el trauma que su mamá le dejó a ella. Entonces también estaba sacando un poquito lo suyo. Al final ya saben que pues em, terminan cantando juntos para hacer ese ritual otra vez con un círculo gigante. Y como decía el chamán, no se necesitan decir palabras mágicas, se necesita cantar en un mismo sentir. Ahora, las canciones que canta este grupo, la letra, son de esas típicas letras como para la novia, ¿no? O sea, la primera canción se llama del grupo Four Town, se llama Nobody Like You o Nadie como tú. Es la principal de la banda, es la que May y sus amigas están cante y cante a lo largo de la película. El coro dice, no hay nadie como tú, o sí, no hay nadie como tú. No, no.
Nunca nadie me amó así, lo sé, eres lo mejor que me pasó. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Es el coro, ¿no? Y termina con First Down te hace perder el control. Pero ya los versos dicen, fíjense lo bonito de la letra. Ahora, algo interesante es que la letra de la canción se puede ver desde dos ópticas. Si lo ves como del novio a la novia, lo ves como tal cual, ¿no? Como una relación de novios, de amor. Pero también puede verse como una relación de amistad. También puede sentirse como la amistad o el amor que tienen las amigas por su compañera, por May. Dice el verso, si estás triste, yo también. El dolor se va si te veo bien. Tú me importas, es la verdad. Te daría el mundo y mucho más. Y sé que a veces tú dudas de ti, pero eres perfecta para mí. O sea, vean cómo queda perfectamente a lo que las amigas le cantaron a May, hablando del panda. Ah, yo sé que tú dudas de ti, pero eres perfecta para mí. No llores más. Yo te voy a cuidar, nadie te va a lastimar. Y otra vez, no hay nadie como tú. O sí, no hay nadie como tú. Entonces yo creo que la letra tiene esa doble intención que se me hace un canto muy limpio, muy apropiado. Y la otra canción es You Knows WhatsApp. WhatsApp. Nada que ver con la aplicación. Lo podríamos traducir algo así como que tú ya lo sabes, ¿no? Es de más ritmo, de coreografía. Dice, sé que fue un día muy difícil hoy, que las cosas no salieron bien, pero mira hacia adelante. Voy a enseñarte lo que hay que hacer. Deja el miedo atrás, ya no pienses más. Con nosotras tú vas a bailar. Siente la energía en tu corazón, esta es nuestra canción. ¿Lo sabes? Sí. No te quedes atrás, ¿tú lo sabes? Oh, sí. El ritmo te llevará, no hay nada que nos pueda detener. Juntos vamos a vencer. Y tú ya lo sabes bien. Y bueno, esa es la canción del clímax, ¿no? Pero cuando se está cantando esa canción en ese segundo ritual, este, aquí esta escena me recuerda algo bien interesante porque el chamán dijo, no importa lo que se cante, pero se canta con el corazón. Y vemos esta cara de los muchachos que están cantando, que aquí ya están cantando para apoyar el ritual, ya no es su presentación, lo hacen para, para controlar al panda gigante, ¿no? Pero el muchachito, el principal, el morenito, el del medio, se ve que empieza a llorar, lo cual diciendo así como que está cantando con todo el corazón. Y pues para mí eso tiene un significado más importante porque no está cantando como vacío, sino que realmente está sintiendo su canción y está queriendo transmitir eso, ¿no? Que realmente eso cuando vemos canciones, sobre todo canciones viejitas, se percibe más. Muchas canciones que nada más tienen coros pegadizos, ni siquiera se siente el sentir, o sea, literalmente el sentir de la canción, no lo transmite. Entonces, canciones antiguas, por ejemplo, no sé si alguna vez vieron una canción que se llama El Triste de José José. Ah, esa canción cuando tú la escuchas así, bueno, por primera vez poniendo atención a la letra y viendo la entonación y la forma, te transmite el sentimiento, ¿verdad? Eso ya se ha perdido mucho. Pero bueno, regresando a la canción, el grupo este Fort Town pues está llorando, ¿por qué? Porque eso le está dando fuerza y cuando él grita con su micrófono y empieza a cantar inmediatamente se ilumina, ¿no? Lo del ritual, porque están cantando con el corazón. Ay, y entonces termina, pues, llevándolos al mundo de los espíritus. Pero cuando llegan a ese mundo espiritual, la mamá, la mamá panda, está inconsciente. Por eso es que cuando May busca a su mamá, la encuentra joven porque está hablando con su subconsciente de la mamá. Es la única que no se ve de la edad, se ve como una jovencita y entonces empieza a ver ese reflejo. Encuentra a la jovencita frustrada, sola, llorando, atemorizada, sin saber qué hacer. ¿Por qué? Porque es como ella se sintió, o sea, la mamá, así se sintió cuando le falló a su mamá. Y le pregunta, ¿qué pasa? Y dice, es que yo no quería lastimar a mi mamá, pero lo hice. Y ahí es donde viene esa teoría de que ya una vez viendo el panda tan gigante que se convierte, que está desbordada de ira
y que lastimó a su mamá, yo creo que la cicatriz que la mamá tiene en el ojo se la ocasionó ella, ¿verdad? Y ya entiendo, o sea, ver cuántas hijas tiene también la mamá, la abuela, híjole, pues sí es de entenderse que no iba a poder controlar a tanto panda gigante destructivo, ¿verdad? Obviamente la forma en que lo confrontaron fue otra. Pero en el caso de May se le podía dar más atención porque era ella solita. Tristemente, la mamá, que aquí la vemos en esta como regresión, nos está evidenciando que no supo nunca lidiar con eso. Porque si el panda representa las emociones que no supieron controlar, el panda escondido en esos amuletos, entonces está simbolizando una represión de sentimientos. O sea, tiene sentimientos reprimidos, lo cual nunca la va a dejar crecer, ni madurar, ni superar, ni mucho menos trascender el sentimiento. Está ahí guardado. Esto es lo que había en el corazón de la mamá de May. Frustración, llanto, dolor y decepción, que es lo que la abuela nunca supo tratar. Y ahora May lo está viendo en su mamá. Y May, como una persona que ya aprendió a madurar más a través de toda esta experiencia, le toma de la mano y la lleva a ese proceso de sanación. Entonces la empieza a llevar hacia ese crecimiento y la niña, conforme va pasando, se va viendo cómo va madurando. Ya después ya no está llevando a una niña, ya está llevando a su mamá, pero la mamá ahí significa que entonces ahí ya es consciente, ahí ya tiene la conciencia de qué es lo que está pasando. Ujú. Entonces, la mamá ya está con una actitud diferente, porque ya fue confrontada con la raíz de su frustración y con la raíz del por qué era tan estricta. Como les dije hace un rato, la mamá le dijo, te voy a vigilar como halcón, pero después cuando llega la abuela le dice, tienes que vigilar a tu hija como un halcón. O sea que las palabras de la mamá realmente venían de la abuela. Eso es lo que le inculcó. ¿Verdad? Cuando llega la mamá con la abuela, o sea, con su propia mamá, tienen por fin esa reconciliación, porque la abuela de alguna manera también terminó pues cayendo en cuenta de lo que le había hecho a su hija, que nunca la aceptó, que nunca la perdonó, y la cara que pone aquí la mamá, híjole, es como para que uno se quiebre, porque está por fin ya una etapa madura, ya casada, ya con su hija, y apenas es la primera vez que tiene esta forma o esta reconciliación con su propia madre. La primera vez que se siente aceptada, a pesar de que volvió a ser un relajo como panda gigante. Pero así ya la aceptó. Entonces esto fue la catarsis, esto fue el cambio para la mamá de May, donde por fin pudo ser aceptada por su propia madre. Y entonces ya la hace cambiar de mentalidad. Cuando ya están en ese como espejo donde tienen que renunciar al panda, la mamá le dice, le pide, por favor, mejor sigue mis pasos, haz lo mismo que yo. Y ahí es donde cambia en la forma en que tenía que haber sido correctamente. May exponiéndole a su mamá, no mamá, yo tengo que tomar mi propio camino, pero eso no significa que me voy a alejar de ti. Entonces cuando la mamá lo entiende, entonces cambia su mente, cambia su perspectiva y entonces le dice, mientras más lejos llegues, pero ahí ese lejos ya no habla de distancia, sino habla de crecimiento. Mientras más lejos llegues, más orgullosa estaré de ti. Entonces ya no tiene miedo a que se vaya, ya tiene el deseo que crezca, que madure por su propio camino, por su propia cuenta. Y saben que siempre se tendrán la una a la otra, aunque como se ve en la imagen, estén en mundos diferentes. Porque cada quien tiene su perspectiva. Nadie puede vivir a través de los ojos de otro. Cada quien tiene que tomar su propia dirección, aunque los padres siempre queremos que los hijos sigan nuestros pasos, pero sus propósitos no son iguales a los nuestros. Tenemos que aprender a permitirlos y a apoyarlos, que cumplan con su propósito, ¿verdad? Entonces, este es el verdadero cambio que tiene la película. Ya para el final, pues vemos cómo otra vez están reconciliadas y pareciera que es igual que al principio, donde están en ese mismo sentir, donde están en ese mismo espíritu. Y pues realmente eso es lo que llamamos la maldición generacional. El trauma de que la abuela le dejó a la mamá se lo transmitió a la hija, pero a través de este shock o de esta situación pudieron reconciliarse.
Prácticamente esa es la moraleja de esta película. Hay detalles, por ejemplo, esa frasecita de que mi panda, mi decisión, mamá. Obviamente es una clara referencia a mi cuerpo, mi decisión, pero es como que algo que quisieron adaptar porque no está hablando de lo del aborto, por ejemplo, que es donde se usa esa frase de mi cuerpo, mi decisión. Pero bueno, o sea, tampoco no hay que satanizar todo, ¿verdad? Aquí no está hablando de ese tema, pero está hablando de que la mamá no está muy a favor de que salga así, por eso ella dice mi panda, mi decisión. Pero bueno, buscan irse tolerando porque obviamente tienen que aprender a tolerar las diferencias de la manera de pensar una de la otra. Ajá. Entonces la mamá sigue vistiendo ese verde con azul, May sigue vistiendo con tonos rojos y rosas, pero pueden aceptar sus diferencias y pueden apoyarse mutuamente. May sigue apoyando en el templo, pero ya tiene tiempo de hacer su propia vida con sus amigas y ahora también su nuevo amigo Tyler, que también sale por ahí, ¿verdad? Entonces le llamaron, él dice May, que eso fue el pandapocalipsis del 2002, porque sentían que se iba a acabar. Y pues realmente esta es el resumen de la película. Y yo espero que este pequeño resumen, bueno, que no fue realmente tan pequeño, pero yo espero que les sirva de reflexión. No sé si te hayas dado el tiempo de verlo completo en una sola vuelta. Dime si quisieras resúmenes más cortos, más pequeños, qué te pareció. Si te gustó el video, deja tu like. Si no te gustó el video, compárteme qué puedo hacer para mejorar. Si te gustaría que hiciera otras reflexiones de otras películas o hablara de otros temas. Les recuerdo que tenemos un canal de prédicas, lo que teníamos antes en este canal. Lo pasamos a otro canal diferente que es el del Instituto Teológico. Ahí tenemos todas las clases y prédicas. Y en este canal, pues lo quiero utilizar para otros temas que también se relacionen con la Biblia, pero que sean menos serios, ¿verdad? Entonces, déjame tus sugerencias, o si este video te agradó, pues compártelo, deja tu like. Si crees que me faltó mencionar algo, pues también, dame tu opinión. Y pues, si Dios lo permite, nos vemos en un próximo video. Bye.